Hola, hola, sean todos bienvenidos. Estamos en una nueva charla junto a Rodrigo Mardones de Te Defiendo Laboral. En una nueva charla de temas laborales, puros tips para administradores. Esa es la promesa de hoy, don Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Marisol. Si me permites, puedo partir, ¿no es cierto? Por supuesto, dale. Ya, muchas gracias. Bueno, le quiero agradecer a Marisol por la oportunidad de poder hablar de este tema, de estos temas laborales que son muy importantes, creo yo, hoy en día. Como saben, se implementó hace poco la ley de 40 horas, donde se hace una actualización de la jornada de trabajo a 42 horas. Así que entre esos temas vamos a tocar hoy día. Las claves laborales que todo administrador o administradora debe cumplir. Vamos con las claves. Pero antes de las claves, sería bueno poder hablar un poco del contexto de las claves laborales. Lo primero es la actividad económica de administrar una comunidad o un condominio, de casas o de edificios, o claro, de departamentos. Lo segundo es entender de que cuando hablamos de claves laborales, eso es sinónimo de cumplimiento laboral, de legislación laboral y previsional derechamente, ¿ya? De los colaboradores o las colaboradoras que trabajan en estas comunidades, mayordomo, conserje, auxiliares de aseo, ¿ya? Y en algunos casos, como lo vamos a ver adelante, un poco más adelante, también intervienen en estas claves laborales los residentes de una comunidad. Ustedes me van a preguntar, ¿pero cómo van a intervenir si ellos no son trabajadores? Por supuesto que intervienen. ¿Qué pasa si hay un maltrato respecto de un residente en una comunidad, respecto al administrador, al presidente del comité o a las personas que trabajan en la comunidad? Lo vamos a ver en unos minutos. Ahí, derechamente, eventualmente se puede aplicar la ley Karen. Otra cuestión también que es importante es entender de que si bien las comunidades no son consideradas como empresas, para todos efectos laborales, el administrador y el presidente del comité hacen las veces, ¿no es cierto?, de empleadores, ¿ya? Dentro de una comunidad, ¿ya? Y ahí habrá que revisar los respectivos contratos de trabajo. Las reglas generales que los contratos de trabajo siempre están firmados y aparece el nombre del administrador. El administrador, que de acuerdo al artículo 4 del Código del Trabajo, tiene la facultad de representar al empleador, ¿ya? Muy importante. Y también hay otro enfoque también que también es necesario que lo sepan. ¿Cuáles son los servicios fiscalizadores que pueden intervenir en estas claves laborales aplicables a una comunidad o un condominio? Bueno, por antonomasia o de cajón, ¿no es cierto?, cae la intervención de la Dirección del Trabajo a través de las inspecciones del trabajo, a través de fiscalizaciones, sea fiscalizaciones por programa o derechamente fiscalizaciones que se han activado por algún reclamo de algún trabajador o alguna trabajadora de una comunidad. Bueno, dicho esto, entonces este contexto, ¿no es cierto?, de dónde, en qué industria se está aplicando, la importancia, ¿no es cierto?, de la aplicación de las claves laborales, que se entiende por empleador, los servicios fiscalizadores. Dijimos que los servicios fiscalizadores, el servicio fiscalizador por antonomasia que va a velar por el fiel cumplimiento de estas claves laborales en la Dirección del Trabajo, pero también hay otros servicios que intervienen. Por ejemplo, Seremi Salud. A mí me tocó que el Ceremi se metió a un condominio a verificar la parte de salubridad de los trabajadores, específicamente el baño de los trabajadores, y le pasaron la tremenda multa y además tuvieron que hacer toda la modificación. Claro, eso es el Decreto Supremo 594 de Ambiente Laboral y Condiciones Laborales, estimada Marisol. Efectivamente, el Ceremi de Salud tiene competencias para poder fiscalizar lo que señala Marisol, ¿ya? Dicho esto, entramos derechamente en las claves laborales, ¿ya?
Hay una primera clave que es súper importante y que desde el verano, fíjense que nos han preguntado mucho, y aquí vamos a entregar varios tips que creo yo que son súper importantes, ¿ya? La primera clave, contratos de trabajo. Esto es muy importante. Un contrato de trabajo, usted puede tener contratado varios colaboradores y varias colaboradoras dentro de una comunidad, un mayordomo, un conserje, un auxiliar de aseo, eh, pero tiene que estar formalizado el contrato, tiene que escriturarse el contrato. Y dentro del contrato existe una estructura muy importante que son los derechos y obligaciones que tiene la comunidad para con la comunidad y el administrador en la práctica, ¿no es cierto?, con, ¿no es cierto?, sus colaboradores. Y ahí habrá que establecer reglas mínimas y obligatorias como la función contratada. Ahí hay que tener mucho ojo porque de acuerdo a los casos que hemos recibido en lo último desde el verano, hay mucha comunidad donde está mezclada la función de mayordomo con la función de conserje. Entonces ahí existe derechamente un tema de polifuncionalidad que la ley no lo permite, ¿ya? Por eso que es muy importante revisar los contratos de trabajo, actualizarlos. También nos tocó un caso en el verano de una comunidad de acá de Providencia, donde querían despedir a un conserje y resulta que, de acuerdo a la información que nos entregó tanto el presidente del comité de administración como el administrador, el trabajador llevaba 11 años en la comunidad. Pedimos los antecedentes y resulta que el señor estaba contratado desde el año 80. Entonces, doy estos ejemplos prácticos para que podamos entender la importancia de un buen contrato de trabajo, de un conserje, de un mayordomo o de un auxiliar de aseo. ¿Ya? Oye, Sí, Rodrigo, pero sí. ¿qué diferencia hay entre que esté desde el año 80 y que te hayan dicho 11 años si se supone que uno tiene que calcular para efectos del finiquito, son 11 años solamente los que se respetan? El Claro, resto, lo que pasa es que hay una norma importante, Marisol, que hay que tener presente, que todas las personas contratadas desde enero del año 80 hasta el año 2001, todas esas personas no tienen límite de jornada, de límite de años de servicio. ¿Ya? Hay una norma expresa, una norma transitoria en el código que dice expresamente esa situación. Entonces, imagínate tú, revisa los documentos y resulta que el señor no tiene tope de año. Y más encima, el señor fue a la inspección del trabajo de Providencia a presentar un reclamo y en la inspección le entregaron le entregaron la norma y mandó una carta a la comunidad diciendo de que él estaba sin tope de año de servicio. o sea que cualquier trabajador que esté contratado desde el 2001 hacia atrás no tiene tope de los 11 años. Hasta el año 80. Entre el 80 y el 2001 ellos no tienen Claro, tope. entre enero del 80 y el 2001 no tiene tope. Wow, y se pagan todos los años de servicio. Se pagan todos los años de servicio. Y ese problema, fíjate que es algo redundante en las comunidades, porque en general aquí también hay un tema afectivo. En general las personas que viven en una comunidad le toman cariño a los colaboradores que trabajan en ella. Entonces, y pasa un administrador, aquí habían pasado 8 administradores. El administrador número 9 nos pide asesoría a nosotros, levantamos la información y saltó esta información. Entonces, para que vean la importancia de ir revisando los documentos legales laborales de las comunidades, en este caso los contratos de trabajo, e ir actualizando. Por eso, un primer tips va a ser hacer un levantamiento rápido, ya que estamos en inicio de mes, hacer un levantamiento de cuál es la antigüedad laboral de los trabajadores en una comunidad. Perfecto. ¿Ya? Oye, Muy importante. tenemos una pregunta aquí, una manito levantada de administraciones edificios. Por favor, abre tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Hola, buenas noches. ¿No es hasta el 31 de julio de 1981 que están sin tope? Claro, efectivamente.
hasta el 31, tiene toda la razón, hasta el 31 de julio del 81. Exactamente, sí. Tiene toda la razón. Gracias. Espérate, ¿empiezan el 31 de julio del 81 o termina? Claro. 1 de agosto de 1981 es tope de 11. Del 31 de julio de 1981 hacia atrás no tienen tope. Y uno puede pagar los 20, 30, 40 años que el trabajador tenga laborando en la empresa. Entonces no es hasta el 2001, sino que hasta el 81. Sí. Primero hasta el 31 de julio de 1981 sin tope. Ya. De ahí en adelante tenemos los 11 años de tope. Claro, por eso que antes se contrataba, cuando uno contrataba a una persona, la persona esperaba que llegara el 1 de agosto de 1981 para contratarlo y evitar que tengan muchos años de servicio. Wow. Por eso que hay que revisar los contratos de trabajo, sí, para si efectivamente hay tope o no hay tope de los años de servicio. ¿Ya? Exacto. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Y por qué? Para que quede claro también, ¿por qué dije el año 2001? Porque el 2001, ahí empieza la reforma, el 2011, perdón, el 2011, no el 2001, el 2011, ahí empezó la reforma de los años de servicio en Chile, donde se estableció el tema del tope. Ya hubo una modificación al Código del Trabajo el 2011. ¿Ya? Por eso que hablo del 2011. ¿Ya? Eso. Bueno, entonces, primer tips, Marisol, hacer los levantamientos respectivos de los contratos, verificar la fecha que la administradora acaba de corroborar y también con la explicación que hemos dado, ¿no es cierto? La antigüedad de los trabajadores, si están con tope o sin tope, y algo súper importante también que nos ha tocado, Marisol, y también para los presentes, también tuvimos un caso en el verano, 2 casos, de 2 auxiliares de aseo que estaban sin documentos para poder trabajar, sin autorización, sin permiso para poder trabajar en Chile, de extranjería. ¿Eran extranjeros? Claro, eran extranjeros, y tenían todos sus documentos vencidos. Entonces, al final fueron a la inspección del trabajo y pudimos solucionar todo el tema ahí, pero había un gran dilema tanto del presidente del comité de administración como del administrador. Oye, Rodrigo, ¿qué causal le aplicamos? ¿Ya? Porque ustedes saben que en Chile hay una causal legal, y lo vamos a ver también a continuación. Dentro de las causales legales, la más recurrida o la más aplicada es la causal necesidad de la empresa. Pero si uno se pone a pensar, la causal necesidad de la empresa es por razones de orden financiero, baja en las condiciones del mercado, tiene relación con hechos externos a la diligencia y cuidado del empleador. ¿Ya? En cambio, en el condominio, como es esencialmente, el condominio siempre tiene que estar en funcionamiento, es decir, en la práctica siempre tienes que tener un mayordomo o un conserje cuidando, digamos, atendiendo la comunidad, no la puedes dejar sin conserje, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre va a haber la necesidad de estar contratando un conserje, por lo tanto, la causal necesidad de la empresa, la verdad, es bien compleja de poder aplicarla en las comunidades. ¿Ya? Carlos, tienes una consulta. Dígame. Hola, buenas tardes. Pero ¿me podrías indicar uno que es por necesidad de la empresa que tiene, ya no le pueden pagar ese monto y pagar un monto menor y contratar a otra persona? ¿Ahí se podría? Sí. Cumpliendo la misma función, porque si tú contratas a otra persona con el mismo monto, puede ser observada, o un monto superior, tendría que ser con un monto inferior. Y con el mismo cargo, mire, con el mismo cargo, porque claro, ahí está aludiendo que es una necesidad, por lo tanto disminuimos los recursos. Sí, ahí derechamente la respuesta es una respuesta bien abierta, porque va a depender mucho, primero, de cómo usted redacte la carta de despido por necesidad de la empresa, eso es lo primero, ¿ya? Eso es lo primero, cómo va a redactar la carta. La importancia de redactar una buena carta de despido va a ser el escudo que usted va a tener como comunidad para poder defenderse frente a una demanda por despido injustificado. Y lo otro es que cuando llegue al juicio, además de llegar con este escudo de la buena carta, tendrá que presentar las pruebas necesarias para poder acreditar eso y convencer al juez de que realmente se reúnen las hipótesis de la causal necesidad de la empresa, que es esencialmente
son hechos que no emanan de la responsabilidad de del empleador. ¿Ya? Esa es la principal característica de la necesidad de la empresa. Por eso es que es tan compleja de probar. ¿Ya? Pero ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que podríamos aludir? ¿Algunas podrías dar algún ejemplo? Un ejemplo, las más recurridas. La más recurrida, reeducación, suprimir, o sea, puede ser racionalización del personal que está en la comunidad porque por temas por temas económicos. Habría que ver el caso a caso, la verdad. Podríamos inventar hartas cosas en este momento, pero habría que ver el caso a caso. Pero esencialmente cuidarse mucho, está bien lo que dice usted, cuidarse mucho de no volver a contratar a la persona en el mismo cargo o con el mismo sueldo o en la misma jornada. Por eso, pero no habría que ver el caso a caso. No me puedo atrever a inventar ahora una causal. Tendríamos que, perdón, más que causal, los hechos que fundamentan una causal de despido como la necesidad de la empresa, tendría que ver el caso a caso. Rodrigo. Sí. Y en ese caso, si elimináramos al trabajador para poner una conserjería remota, que sale más barato, no tienes que pagar licencias médicas, ni cotizaciones, ni etcétera, etcétera. O sea, el condominio tendría un ahorro a largo plazo. ¿También se podría ocupar esta causa? Buen argumento. Es un buen argumento, porque en el fondo tú no tienes la necesidad posterior de contratar a otro conserje en lugar del conserje que tú despediste, por ejemplo. De hecho, puedes sacar 1, 2, 3 trabajadores y poner la conserjería remota y te sirve el mismo precio, digamos, por el... Es una buena opción, sobre todo con el avenimiento de la inteligencia artificial, Marisol. Exactamente. Oye, administraciones de edificios tiene una aportación. Abre tu micrófono. Hola. Administraciones. A ver, mire, yo tengo un caso, va a ser un año, un edificio, donde la mayoría de sus trabajadores son muy añosos, muchos años. Uno ya murió de infarto una noche, tuve que salir corriendo, el caballero se murió, el otro de una arritmia, pero tengo un tercero que es un auxiliar de aseo de 82 años, que el caballero se duerme, no controla el esfínter, es un caos el edificio, y el comité no sabe qué hacer porque yo ya fui a la inspección del trabajo y la inspección del trabajo me dice que el trabajador está amparado y además por la ley Karim. ¿Qué hago en ese caso? ¿Espero que el caballero se muera, se vaya o tenemos que aguantarnos cada vez que yo voy al edificio y pobre gente que viene al edificio, el mal olor que hay? Sí. Entonces no sé qué hacer, la verdad que la inspección ya me puso una barrera y me dice, no lo hagas porque te metes en un tremendo lío. Sí, buen caso el que pone ¿Cuál es su nombre? Rosa Carrasco. Rosa, muy buen ejemplo pone usted, porque eso pasa todos los días en las comunidades. ¡Uy, qué tremendo! La verdad todos que los días. Es horrible. Entonces, ahí entramos a un tema que dice relación con un tema de derechamente negociación. Usted tiene que sentarse ahí como administradora o administrador y con el presidente del comité y entrar a negociar con el trabajador, porque tampoco le sirve mucho estar con un trabajador de esa manera, digamos, de esa forma, digamos. En esas condiciones, claro, ahí llegamos a un tema de mutuo acuerdo donde usted va a negociar los años de servicio, valga la referencia, claro. En casa herrero cuchillo palo tendremos que revisar si el señor está contratado antes del 81 o después del 81. No, del 2020 en adelante. 2020, tiempo. Ya, bien. Le queremos pagar todo, pero él lo salió también con eso, de que él iba a apelar en caso de que lo despidieran. La verdad que he hablado con un abogado y me dice, estamos atados de pies y manos. Yo creo que tiene que haber una salida. No están atados pie y mano. Yo creo que hay una solución, que es la solución del mutuo acuerdo, y yo creo que el trabajador está mal informado, la verdad, porque el mutuo acuerdo no va a generar ningún riesgo para la comunidad, porque no es una causal que genere algún tipo de recargo o una causal que se entienda como causal de despido justificada. Así que
a diferencia de la necesidad de la empresa o el incumplimiento grave. Así que la solución ahí, derechamente, es dos. Uno, negociar mutuo acuerdo, firmar una carta de mutuo acuerdo ante ministro FE, notario o inspector del trabajo. ¿Ya? Y lo otro derechamente es que el señor, el finiquito, que lo vamos a ver ahora, ¿Ya? se ratifique sin reserva de derecho. Y ahí tendrían una solución. Ya. Eso. Muchísimas gracias. Eso. Gracias. Muchas gracias. Hay una segunda clave. Bueno, vimos la clave de los contratos y la importancia de los contratos, ¿ya? De redactar unas buenas cláusulas de contrato, las funciones, los derechos y obligaciones, y tener claro de que tener cuidado ahí con la polifuncionalidad en los contratos, y también tener claro, ¿no es cierto?, la antigüedad de los trabajadores, y lo otro, que si usted va a contratar a un trabajador extranjero, ideal que tenga permiso para poder trabajar. Oye, Rodrigo, ¿qué pasa con un trabajador que lo contrató la administración anterior, estaba con su documentación, con su permiso laboral al momento de la contratación, pero con la definitiva en proceso y pierde el plazo, digamos, no le dan la definitiva, queda con su carnet que no está válido, digamos, pero en el proceso él ya estaba contratado y se contrató cuando tenía la documentación como corresponde? ¿Qué pasa con ese trabajador? Buena pregunta. Primero, habrá que revisar el contrato eventualmente, si es que viene, ya no es obligatoria, pero puede ser que en esta revisión documental, Marisol, venga la denominada cláusula de viaje. ¿Ya? No sale nada. Ya, si nos sale la cláusula de viaje, estamos bien, partimos bien entonces con el análisis documental. Ya. Además que actualmente no es obligatoria la cláusula de viaje, ¿ya? O sea, en el fondo no es obligatorio para la comunidad pagarle los pasajes de vuelta a un trabajador, ¿no es cierto?, que deja prestar servicio en una comunidad, para un trabajador extranjero, para él y para su familia, ya no es obligatorio, ¿ya? Eso es súper importante. Ahí derechamente, causal necesidad de la empresa, no veo, así que ahí la solución es llegar a un acuerdo con el trabajador. ¿Pero es necesario despedirlo o puede seguir trabajando? Porque de hecho necesitan tener un contrato para poder sacar su definitiva también. Y como se contrató cuando estaba con los documentos al día, ¿es necesario despedirlo o puede seguir trabajando? Yo creo que lo que tiene que hacer ahí el trabajador extranjero es actualizar o seguir insistiendo para que le den la definitiva. Apelar a la situación migratoria en que se encuentra. Porque, de hecho, el año pasado, según me dicen, estuvo parado todo el año el proceso. Oye, el Domingo quiere hacer una consulta. Marisol, lo que pasa es que yo tengo exactamente ese mismo caso en un condominio que estoy asesorando con la implementación del decreto 44. Y resulta que si tú echas el viejito, te puede salir más caro la funda que el sable. Porque, bueno, ese en el caso de que esta persona estaba en el proceso de regularización. A mí me tocó un condominio, y que probablemente tú vas a conocer el caso de cerca, en donde efectivamente hay un trabajador que era extranjero, que no tenía ningún papel de regularización y sin embargo fue contratado. Entonces, el tema era que desvincularlo significaba que si el muchacho iba y decía a la dirección del trabajo, oiga, me echaron, de manera injustificada iba a caer la dirección e iba a ver que en su génesis el contrato estaba viciado porque no se cumplía con las condiciones. Entonces, yo sé que lo que digo suena cruel, pero yo a la mayoría de los administradores siempre digo, piénsalo dos veces si vas a contratar a un extranjero. Es un tema delicado. No necesariamente vamos a decir que no trabaja ningún extranjero, pero sí es una complejidad, por ejemplo, cuando la persona te dice, oiga, es que yo estoy regularizando mi situación. Y si el viejo sufre un accidente serio, no, es que no le habíamos hecho el contrato. O sea,
es para meterse en una camisa de once varas, en un temazo. Claro, en este caso yo tengo los contratos, pero los contratos fueron hechos cuando estaba la documentación al día y ahora se les vencieron y es el gobierno el que no le ha cumplido los plazos, entonces en el fondo tampoco es responsabilidad de ellos. Claro, efectivamente, es un hecho externo a la voluntad del condominio. Y a la voluntad del trabajador también. Por supuesto, por supuesto. Lamentablemente ese argumento no lo podemos encuadrar dentro de la causal necesidad de la empresa, porque o eventualmente podríamos encuadrarlo, pero reitero una vez más, habría que ver el caso a caso, pero ahí yo la verdad que postularía por el mutuo acuerdo, la verdad, porque si no se va a generar un riesgo alto y elaborar una buena carta de despido tiene su complejidad. Perfecto. No es sencilla, porque acuérdense que para que les quede claro, ahora entramos a la segunda clave, que son los despidos y los finiquitos, ¿ya? Pero antes de que pasemos, Luis tiene algún aporte que hacer. Hola, buenas tardes, espero que se encuentren todos bien. Dos cosas. Para ser exacto, la fecha del contrato para los años de servicio la puse ahí, y también el artículo y los artículos que están en la Dirección del Trabajo. Segundo, en el caso de lo que ustedes están diciendo, les recomiendo es hacer las carpetas a los trabajadores, porque tienen que recordar que los contratos son de mutuo acuerdo y cuando hay un vicio que tiene que ver con la ley específicamente, uno actúa de buena fe. Eso es lo que prima, la buena fe, entre los contratos consensuales, que en este caso son los contratos de trabajo. La buena fe de entregar la documentación, la buena fe de que la persona cumplía los plazos en el momento que tú lo contrataste. Respecto a si lo despides o no lo despides, es una decisión que, como decía acá el orador, es una que tienes que evaluar, ¿ya? Si tú me preguntas, si es un buen trabajador y lamentablemente por una causal que no es ni tuya ni del trabajador, yo no lo despediría, porque tú estás actuando bajo este principio de la buena fe, porque lo contrataste cuando él cumplía todos los requisitos que estaban en ese momento en la ley. Que posteriormente eso haya cambiado es otra cosa. Entonces, porque también te puede, como decía el otro colega, te puedes meter en otro problema de que a lo mejor la persona no se quiere ir. O siempre en estos temas laborales siempre es mejor un buen acuerdo que un mal juicio. ¿Ya? O que es un buen trabajador, un buen aporte, claro, y tú tampoco te quieres deshacer de él. Exactamente, porque a lo mejor vas a contratar a una persona que es mucho peor, que te va a costar, no sé, 6, 3, 4 meses que se ajuste a las necesidades del edificio, a lo mejor no tiene el mismo feeling con las personas, es un montón de variables que pueden haber. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, lo que yo recomiendo es que no despedirlo, porque siempre hay que entender que cuando uno contrata a alguien, siempre prima la buena fe cuando son contratos consensuales. La buena fe quiere decir que para ambas partes, tú como contratante y la persona como contratado. ¿A qué me refiero? Que cuando tú lo contrataste de buena fe, él cumplía todos los requisitos. Posteriormente, a una cosa anexa, exógena, que no tiene que ver ni con el trabajador ni con el empleador, cambiaron las reglas del juego. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, cuando hay un juicio, bueno, para reducir todo este tema, todas estas cosas no se ven ni en la Dirección del Trabajo, ni se ven a menos que te hagan una revisión de extranjería, ¿ya? Porque extranjería es quien pone las multas por contratar trabajadores que no cumplan con la normativa, ¿ya? Eso por una parte. Eso solamente es en los juicios, ¿ya? Tanto en los comparendos como en cualquier otra instancia. Mira, yo he visto tantos casos de la gente de la Dirección del Trabajo que de repente se toman atribuciones que no le corresponden, así que uno tiene que ver y leer bien la ley, porque a veces te pasan estupideces que se toman atribuciones que no les corresponden. No sé, elegir el color de qué ropa usan, de repente yo he visto, mira, una vez me tocó, hasta que no le gustaban las sillas que nosotros teníamos, diciendo que era una silla súper ergonómica que la habíamos visto de hecho con la H, pero a la persona no le gustó. Yo hice un reclamo que ella estaba excediendo sus atribuciones, porque esto cumplía la norma, ¿ya? Entonces ella me estaba pidiendo a mí que yo incumpliera la norma de ergonomía del trabajador.
Lo otro, también por eso le digo que es muy importante que lean la ley del trabajo y entiendan, no todo lo que dice la dirección del trabajo es tan así como lo dicen, sino que tiene que estar apegado a la norma también. Entonces, en este caso yo les recomendaría no despedir al trabajador. Si es un mal trabajador, de ahí lo que dice el colega, negocien con él, porque siempre es mejor un buen acuerdo que un mal juicio, y siempre va a ser más barato, ¿ya? Porque acuérdense que los juicios tenéis que pagarle al abogado, y el abogado laboral por lo bajo te va a cobrar 600 lucas para arriba. Entonces, si llegáis a un acuerdo, le pagáis un sueldo más, algo más, que podríamos decir 1.200.000, ya es un buen acuerdo. Ya estáis ahorrándole para la comunidad. Pero por eso digo que en este caso siempre los contratos consensuales prima la buena fe. Gracias. Morissette tiene algo que aportar. Sí, a mí tengo una situación en que el guardia se contrató con curso y después no lo ha querido renovar y se le ha dado el tiempo, se ha hecho todo, entonces ahí yo como que me siento medio atrapada en qué hacer. ¿Pero lo tienes en contrato de guardia? De guardia, con curso, y no lo ha querido renovar, se le ha dado el tiempo, de hecho a uno, porque son dos, se le dio las semanas para que fuera a hacer el curso, se le pagó el curso y no fue al curso. Sí, ahí el caso que pone la administradora Viña del Mar, disculpa Marisol que me meta, pero ahí el caso que pone la administradora Viña del Mar, ahí ya no es derechamente una causal de necesidad de la empresa, ahí derechamente, eventualmente, y habría que ver la redacción del contrato, podría ser un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, que una obligación que tiene el guardia de seguridad es tener su curso al día, y el señor, por lo que veo, no tiene el curso al día. Entonces ahí la causal cambia. Ahí depende de la buena elaboración de ese contrato. Efectivamente, volvemos a lo mismo, Marisol, ¿ya? Si me puedo seguir adelante. Sí, por supuesto, dale. Muchas gracias. Te pregunto a ti porque tú eres la moderadora. Despido y finiquito. Bueno, todos los días vemos despido y vemos finiquito, ¿ya? Y importante aquí dejar sentada la gran diferencia entre un despido y un finiquito. La carta de despido es la comunicación escrita, ¿no es cierto? Siempre por escrito, mediante una carta, donde yo como empleador coloco con precisión cuál va a ser la causal legal que yo voy a aplicar, incumplimiento grave, inasistencia justificada, necesidad de la empresa, y tendré que colocar los hechos por los cuales estoy fundamentando esa causal legal de término de la relación laboral, ¿ya? Y el finiquito es un instrumento totalmente distinto que el despido. El finiquito es un acuerdo de voluntades que pone fin totalmente a la relación laboral, ¿ya? Muy importante. Y el finiquito, como lo sabemos, puede ser con reserva de derecho o sin reserva de derecho. Ahora, tips importantes en las cartas de despido que hemos revisado en los últimos 4 o 5 meses de comunidades es que primero hay una deficiente redacción de los hechos para fundamentar la causal, ya sea por incumplimiento grave o por causal de necesidad de la empresa. No se explica con hechos justificativos de por qué yo estoy aplicando esas causales, por ejemplo. Y lo otro, que tampoco en algunas cartas que hemos revisado hay ausencia de, por ejemplo, colocar la modalidad en que va a estar a disposición del trabajador el finiquito y en cuánto plazo. Ya recordemos que el 177 del Código del Trabajo establece un plazo que tiene la empresa para poner a disposición del trabajador el finiquito, y hay 2 tipos de modalidades de ratificación del finiquito. Recordemos que se puede hacer vía online, con la clave única, ¿no es cierto? El trabajador. De la ODT. Claro, o también se puede hacer por el inspector del trabajo en la inspección del trabajo competente, presencialmente, o también se puede hacer ante notario público. Entonces, eso hay que colocarlo en las cartas de despido. No se coloca eso en las cartas que hemos revisado. Por lo tanto, hay que colocarlo porque si no va a ser objeto de multa, de detección de una infracción y una multa por parte de la Dirección del Trabajo. ¿Ya? Eso es muy importante. Oye, Rodrigo, están haciendo una consulta aquí. Dice, Dígame.
¿qué pasa con un trabajador que se niega a firmar la carta de amonestación, tampoco quiere cumplir con las instrucciones verbales entregadas por la administración y por ellos se les han dado por escrito, pero también se ha negado a firmarlas, no cumpliendo en definitiva con las instrucciones dadas? ¿Qué se hace? Buena pregunta. Bueno, lo primero hay que revisar el contrato. Si usted está dando instrucciones verbales, significa que eso dice relación con las obligaciones que están en el contrato. ¿Ya? Si yo tengo en el contrato de conserje se colocó la obligación de que yo tenía que registrar la entrada de todo residente o habitante de la comunidad, o mejor dicho, habitante, digamos, visita de la comunidad, ¿no es cierto? Y tenía que colocar el número de patente y yo no lo hago y resulta que hay un robo. Bueno, habría que analizar el caso a caso, Marisol, ¿ya? Si procede o no procede el despido. Pero las cartas de amonestación son muy importantes para fundamentar un despido, sobre todo el despido por incumplimiento grave, Marisol. ¿Pero qué pasa con esa carta que él no la quiere firmar? ¿Uno puede presentarla igual a la dirección del trabajo? ¿Tiene alguna salida? Sí, se la pueden mandar por correo certificado al domicilio que aparece en el contrato. Recordemos que una vez al año usted tiene que tener actualizados los contratos. ¿Ya? Y tiene que tener actualizadas las direcciones. Entonces, se la manda por correo certificado al domicilio que aparece en el contrato y deja constancia de ese envío en la web de la Dirección del Trabajo y alega de que el trabajador no aceptó la carta de amonestación. O sea, no es obligación de que él te la tenga que firmar. Tú puedes mandarla perfectamente por correo. Claro, queda una constancia para efectos posteriores, queda una constancia de que el trabajador no se negó a firmar la carta de amonestación. Rodrigo, consulta. Tengo dos condominios donde en uno el conserje no lee ni escribe. No lee ni escribe nada. Ni siquiera escribe en la bitácora de su turno. Y tengo otro caso en donde el muchacho tiene dificultades serias para leer y no puede escribir, y cuando le hacemos las capacitaciones, el muchacho firma, ¿me entiendes? Pero si yo le digo, léeme lo que estamos analizando hoy día sobre el reglamento interno, no lo puede leer. Entonces, ¿qué hacemos? Porque, y en estos dos condominios, desafortunadamente es un problema heredado, porque los actuales administradores se encontraron con esta y ya como que están sobre la marcha. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque yo siento que yo no le puedo decir a una persona, sabe que usted no sabe ni siquiera leer, pues entonces no cumple con las competencias mínimas, lo descarto. Si la desvinculan a la persona por eso, nos metemos en un forro. Ya, pero pregunta Domingo. ¿Puedo despedir aduciendo incompetencia básica que no cumple con los requerimientos mínimos para el cargo? Porque ya está contratado, así es el tema. Domingo, pregunta, ¿esos señores tienen celular? Uno sí. El que no sabe leer ni escribir está en mi condominio, yo lo heredé, lleva como 12 años en el condominio y no tiene celular. De hecho, le tiene que pedir a la hija para que le hacer una llamada o cualquier cosa. Ya, perfecto. ¿Y el otro sí tiene celular? Sí, pero cuando la otra vez se accidentó, yo lo llamé para hacerle la entrevista para la investigación del accidente. Estaba la hermana respondiéndole prácticamente al teléfono. Mira, en Chile no existe causal, Domingo, causal de la que tú mencionas. O sea, por una persona por no saber leer y escribir, yo no la puedo despedir. Es más, podríamos incluso hablar de una especie de discriminación. ¿Ya? Yo creo que ahí la solución, derechamente, Marisol, es llegar a un acuerdo con esos trabajadores. Porque igual es un riesgo tener esos trabajadores laborando en la comunidad. Con el mío yo ya estoy gestionando el mutuo acuerdo, estamos hablando ya de los montos, porque claro, ya va a cumplir 80 años. Es un riesgo porque se te puede accidentar.
Absolutamente, pero lo que sí, ella fue, o sea, él fue con la hija a la dirección del trabajo y ahí mismo redactaron, le dijeron que hicieran un documento notarial en donde la hija lo representaba y cualquier documento, cualquier cosa que hubiese que tratar con él, tenía que ser con la presencia de la hija. Sí. Seguimos adelante, Marisol. Dale, hay una tercera clave que es muy importante, que es la jornada de trabajo. Como ustedes saben, el 26 de abril se implementó la reducción de jornada a 42 horas semanales, ¿ya? Por eso que aquí, como tips 1, va a ser muy importante poder elaborar cuál va a ser la jornada que se va a implementar o que ya se está implementando en las distintas comunidades a través del sistema de turno, y habrá que elaborar ahí todo un organigrama de sistema de turno para poder cumplir con las 42 horas. ¿Ya? Recordemos que uno de los grandes dolores de las comunidades, esto es transversal, no solamente Santiago, sino en general en todo Chile, es el tema del registro de asistencia. Muchas comunidades todavía permanecen con registro de asistencia clásico, de libro de asistencia. Incluso hay comunidades muy antiguas que usan el sistema de tarjeta. Entonces ahí se sugiere siempre poder implementar un sistema moderno de registro de asistencia para poder llevar correctamente y cumplir con las 42 horas semanales, ¿ya? Otro tema que también se pregunta mucho, Rodrigo, ¿podríamos nosotros como comunidad pedir jornada excepcional? La verdad que, por lo menos los casos que conocemos, los últimos casos desde el verano, hay un par de comunidades que no le autorizaron una jornada excepcional. Ahí derechamente habrá que establecer un sistema de turno con los descansos respectivos y bueno, y hay que ver el caso a caso. ¿Ya? Una comunidad es totalmente distinta a la otra y por lo tanto lo que le puede aplicar a una le puede perjudicar a la otra, Marisol. Exactamente. Oye, Rodrigo, mira, tenemos un comentario acá que dice que la carta de amonestación tiene directa relación con el reglamento interno. Sí. Pero, ¿qué pasa con los condominios que no tienen reglamento interno? Porque son muy chicos, tienen cuatro trabajadores, 3 trabajadores. Bueno, buena pregunta, Marisol, la que estás haciendo. Mira, lo que abunda no daña. Si bien la ley te dice, el Código del Trabajo te dice que cuando tú tienes más de cierta cantidad de trabajadores, 10 trabajadores, ¿no es cierto?, puedes tener obligatoriedad de tener reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y si tienes menos de 10, no tienes obligatoriedad de tener este reglamento, ¿no es cierto? Ahora, dada la complejidad de la industria, de las comunidades, dada la complejidad de todo lo que, de toda la operación que se realizan en una comunidad, aseo, proveedores, los habitantes de la comunidad, los residentes, las visitas, ¿no es cierto?, los temas de limpieza, de mantención, todo lo complejo que existe en una comunidad como funcionamiento, como logística, nosotros sugerimos de que igualmente haya un reglamento interno. Perfecto. ¿Ya? Otra consulta que están haciendo en el chat es: hola, ¿por qué sería discriminación si la ley me exige que el conserje tenga OS10? O sea, tampoco se cumple. Pero el trabajador fue contratado sin saber leer y escribir. Entonces, no puedo argumentar de que porque no sabe leer ni escribir, lo voy a despedir. Esa sería la discriminación, ¿o no? Eventualmente podríamos hablar de una discriminación porque resulta que el señor no tiene 15 años, tiene 80 años. Y las causales de discriminación que establece el código, el Código del Trabajo establece como una especie como de catálogo de hechos o de causales de discriminación, pero perfectamente el abogado del trabajador podría alegar otro tipo de circunstancias de discriminación. ¿Ya? No es un listado que se acabe, digamos, por número. No es que el legislador te ponga, no sabe qué, usted tiene 40 casos de discriminación y no hay ninguno más. No. Puede haber un 41, un 42,
perfectamente. Entonces, por eso que es importante analizar las cosas caso a caso, Marisol. Y aparte de que ahora el curso de OS10 no es obligatorio para los conserjes, es optativo. Por eso, efectivamente, y también hay que ver también el caso a caso del contrato, cómo está regulado el contrato, por eso. Claro, Estamos teorizando lo que estamos tratando de hacer, estimada Marisol, y esto es un mensaje para todas las personas que están asistiendo a esta charla. Estamos tratando de entregar tips que son súper importantes, que a lo mejor la mayoría lo sabe, pero el problema es que hay que aplicarlo todos los días. Porque cuando tú lo dejas de aplicar, ocurren los casos que hemos mencionado de personas que están trabajando en una comunidad sin tener papeles al día para poder trabajar, o el caso del señor, del conserje de la comunidad acá de Providencia, que había sido contratado el año 81, entonces no tenía tope de indemnización de año de servicio. Siempre hay excepciones. Claro, y habían pasado 8 administradores, Marisol. Exacto. Y nadie había revisado eso. Oye, Morissette tiene la mano levantada. Sí, es cuando, ahora entendiendo el tema de las jornadas, yo tenía, ponte, en varias comunidades turno AM, PM y noche, y ahí armados, pero considerando que ahora hay que cambiar, hicimos turnos nuevos, onda como AM1, AM2, que consideran horarios diferentes. ¿Eso se puede hacer o estamos...? Mira, tendríamos que revisar el caso a caso de Viña del Mar. Si quieres, podemos agendar una reunión para hacer la bajada de tu caso, pero en términos generales hay que tener claro siempre en el tema de las... Primero, regla de oro. Nos guste o no nos guste, hay una jornada de 42 horas semanales. Se está grabando. ¿Ya? Ese es como el estándar. Y sobre ese estándar tendremos que, de acuerdo a la necesidad de cada comunidad, las necesidades operativas y de funcionamiento, tendremos que elaborar un sistema de turno. Hay comunidades, por ejemplo, que no se complican y lo que hacen es extender la jornada de lunes a viernes o de lunes a sábado, aplicar la jornada de 42 horas y el fin de semana contratan part-time. Listo. Esa es una buena solución. Y si no, por un tema de recursos, como te reitero, habría que ver el día a día de tu comunidad. Ya no tenemos que ver los documentos y los papeles y también saber cuál es el verdadero trabajo de la comunidad, cómo se organiza el trabajo. Porque hay comunidades, como les reitero, que son distintas a la otra, pero va a ser súper importante tener claro la limitación de jornada, cuántas horas semanales son, el tema de los descansos, que es súper importante, entre turno y turno, tiene que haber un descanso mínimo que es equivalente a la duración de la jornada. Eso como ley de oro. Y aparte el tipo de trabajador que es, porque no es lo mismo un conserje que un guardia. Y no es lo mismo un mayordomo que un conserje. Exacto. No es lo mismo un auxiliar de aseo que un conserje. Exacto. ¿Qué pasa con la colación? ¿Quién va a reemplazar al conserje? ¿Y qué dice el contrato en su estructura? Si es obligación, si no es obligación. Efectivamente, porque el auxiliar de aseo usted le puede pedir que le vaya a reemplazar media hora al conserje, pero si no está en el contrato, el auxiliar de aseo no le va a hacer la función. No es obligación. Puede que lo haga un día, pero el otro no es obligación. Claro, efectivamente. Por eso hay que para la amiga de Viña, ese es como el marco general, estimada amiga. Cuarta clave, la ley Karin. La ley Karin es muy importante, la verdad. Yo le diría que los grandes temas del 2026, pero esto ya viene del 2024, 2025 y se pasó para el 2026, los grandes temas laborales hoy en día en Chile son la jornada de trabajo, la ley de 40 horas y la ley Karin. ¿Ya? Y la ley Karin, ¿por qué es importante? Es importante porque la ley ahora regula 3 ilícitos laborales que pueden ocurrir en una organización. El acoso laboral, el acoso sexual y incorporó otro ilícito laboral muy importante que es la violencia en el trabajo. Y aquí lo vamos a aterrizar, Marisol, al tema de las comunidades
va a ser muy importante la convivencia dentro de las comunidades. ¿Ya? Pusimos como ejemplo al principio de la charla que puede haber, por ejemplo, hostigamiento o acoso respecto de uno o más residentes respecto de un conserje o un auxiliar de aseo. Oye, y de repente no solamente es entre el residente y el trabajador, también es entre residentes o de residentes a miembros de comité o administración. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es el ABC de la ley Karen? Lo primero es que tengo que tener ojalá tener reglamento interno, orden, higiene y seguridad. Es que, ¿sabes lo que pasa, Rodrigo? Es que no tenemos obligación. Perfecto, no tiene obligación, pero por un tema de seguridad y de certeza dentro de tu comunidad, mejor tenlo. Ten el reglamento interno. Ya, perfecto. Ya, Rodrigo, tengo reglamento interno. ¿Qué hago ahora? Tienes que elaborar un procedimiento de investigación en el caso de una denuncia por la ley Karen. Tienes que establecer un procedimiento, plazos, declaraciones. ¿Qué va a pasar con la persona que está denunciada, con el denunciante? ¿Qué pasa con la víctima? Las medidas provisionales que tú tienes que tomar dentro de la comunidad. ¿Qué personas intervienen? O sea, el canal de denuncia, muy importante. Entonces, tienes que tener un procedimiento y además tienes que tener un protocolo que tiene que hacerlo ver, ¿no es cierto?, a las personas que trabajan en la comunidad y también a la comunidad, de que la comunidad tiene que primar, ¿no es cierto?, un ambiente ajeno a todo tipo de acoso, hostigamiento y violencia en el trabajo. Bueno, yo estoy incorporando en el reglamento, porque estoy haciendo actualización de reglamento y estoy incorporando ley Karen en el reglamento, incluso para miembros de comité, residentes y administración, aparte de los trabajadores. Sí, por supuesto. La violencia en el trabajo vino a abrir la puerta para situaciones que pueden generarse por parte de terceros. O sea, el administrador puede estar en una reunión de asamblea ordinaria de propietarios, de copropietarios de una comunidad, y resulta que un par de propietarios lo amenazan o lo empiezan a hostigar en la asamblea. Ahí el administrador puede activar la ley Karen, por supuesto que la puede activar. De hecho, a mí me hicieron persecución en un condominio, había una residenta que me grababa, porque le tenía mala a otra residente y pensaba que esa residente estaba en mi oficina, entonces entraba grabando en mi oficina porque yo estaba hablando con la otra, ni siquiera estaba, pero ella entraba y después publicaba en el grupo de WhatsApp del condominio. No, olvídate. Entonces tienes que tener, Marisol, y para todos los presentes, hay que tener actualizado el reglamento interno de esta materia y elaborar un protocolo de la ley Karen donde se determine efectivamente tanto las personas que trabajan en la comunidad como las personas que viven en la comunidad y las personas que visitan la comunidad, tener claro cuáles son los ilícitos laborales que aplican respecto a la ley Karen. ¿Ya? Como nosotros no tenemos justamente un contrato de trabajo expreso, sino un contrato de prestación de servicios, algunos, porque hay todavía que no hacen. La mayoría no tiene contrato de prestación de servicios. Por lo mismo es importante que el reglamento de copropiedad ponga las posibles apremios que se puedan llevar contra el residente que cometa esas infracciones en contra del administrador. Luis tiene una consulta. No, más bien es un tip, lo puse un poquito más arriba, que si ustedes pagan a la H o pagan a la cuenta se llama a la mutual o al ICP, ustedes tienen protección. O sea, ustedes pueden pedirle a estas entidades que lo ayuden a generar los protocolos, a generar los reglamentos internos, a actualizar los reglamentos, y ellos lo hacen porque es parte de la labor de las mutualidades, apoyar a los trabajadores en este caso. Yo les recomiendo que lo hagan. Y te mandan ellos tienen para la ley Karen tienen un protocolo estándar. Ahí uno lo va armonizando, que tampoco es tan armonizado de lo que tiene el resto, pero usted lo va armonizando, te va a decir
los escalamientos que pasan. Se lo digo que es súper importante porque nosotros salvamos un juicio laboral por una denuncia de una trabajadora hacia un miembro del comité, por ley Karin, cuando recién, a los 2 días de publicar la ley, ella fue, creo que habrá sido la primera persona que puso una denuncia. Wow. Entonces, como nosotros justamente habíamos pedido había hecho una campaña, en ese tiempo teníamos Mutual y la Mutual nos había hecho la campaña para el tema de la ley Karin. Nosotros habíamos hecho los protocolos y todo el tema, y lo ocupamos el mismo protocolo que tienen ellos, que está obviamente autorizado y está revisado por la ADP, y salvamos, o sea, ella no pudo levantar el punto desde ahí, solo seguimos todo lo que decía el protocolo de la Mutual. Entonces, como tip les digo, si a lo mejor no todas las comunidades tienen lucas como para pagar a un asesor, las mutualidades tienen asesores y lo hacen, y es su labor para resguardar tanto laboralmente como en estas nuevas leyes que van saliendo de protección al trabajador. Así que les doy por ahí un poco un tip. Y no es necesario, con 2 trabajadores tú podés tener un reglamento interno, no te dice un mínimo, pero te dice de un máximo, pero no un mínimo. Ya, entonces podéis tener un trabajador y podéis tener un reglamento interno. Y es súper importante para cuando ustedes quieran generar, en este caso para los temas laborales, siempre uno tiene que, cuando hace las cartas de amonestación o el trabajador se niega a hacer cosas que uno están dentro del contrato de trabajo, la única manera de uno generar precedentes y antecedentes es con las cartas de amonestación. Y eso tiene que estar escrito tanto en el contrato como en los reglamentos internos. Entonces, ahí aprovechan y hacen el protocolo, el reglamento interno, el reglamento de orden y seguridad, de higiene, lo hacen todo al tiro. Y eso lo hacen los mutuales gratuitamente. Gracias, Luis. María Eugenia quiere hacer un aporte. Hola, yo tengo un tema que yo tengo una persona una persona que a mí me asusta un poco, la verdad, un trabajador. Y obviamente, yo fui a la DT a preguntar y me dijeron que no tengo nada que hacer, que a mí ninguna ley me ampara solamente ir a Carabineros y empezar un juicio. Eso me dijeron en la DT de personas diferentes. Ante mi asombro, porque, yo si digo a alguien algo, puedo decir que es acoso, pero a mí yo no puedo decir que me acosa a mí. Es un tema, lo encontré increíble, pero yo encuentro muy raro, que yo no pueda acudir a la ley Karin ni a ninguna ley más que tenga que irme a Carabineros y a juicio. Lo encontré fuera de lugar. ¿Están así, Rodrigo? Habría que hacer la bajada de la información, pero en términos generales, para que nos quede claro a todos, que existen tres conductas que sancionan la ley Karin. La primera, el acoso laboral; la segunda, el acoso sexual. El primero y el segundo ya no se requiere reiteración, basta solamente un solo hecho de acoso laboral o acoso sexual para que podamos estar dentro de lo que tipifica la ley Karin. ¿Ya? Súper importante. Y el tercer ilícito laboral que sanciona la ley Karin es la violencia en el trabajo. Y ahí eventualmente, para el caso que establece la administradora, ahí podríamos estar dentro del tema de la violencia en el trabajo. Igualmente se tiene que hacer una investigación y ahí evidentemente no hay ninguna consecuencia laboral, sino lo que hay son consecuencias civiles de daño y perjuicio, indemnización de daño y perjuicio, o eventual acciones penales si es que la cosa pasa a mayores. Y ya eso lo digo, pero no es muy realista, yo encuentro, no es muy realista porque al final el administrador no tiene contrato, yo tengo contrato, o sea, porque yo soy un proveedor de servicios, pero a mí no consideran como tal, como si fuera el ascensor. Hay un tema ahí que es súper complicado y yo lo pregunté porque lo investigué y no tenemos nada que hacer porque nada que hacer, o sea, estamos en absoluto desprotegidos. Por eso María Eugenia, por eso es que es importante que esté en el reglamento de copropiedad. Y la denuncia en ese caso, si es que está contemplado en tu reglamento, como tú eres la administradora, tú tendrías que hacer esa denuncia al comité para que el comité tomase las medidas correspondientes contra el trabajador. Domingo quiere hacer un aporte. Abre el micrófono, Domingo, que no te escuchamos. Sí, ojo, cuidado con, a mí me parece genial que una administradora haya tenido una tan buena y positiva experiencia con la gente de la Mutual. En términos simples, la Mutual no está ni ahí.
no está ni al lado para ayudarte. Si tú le dices a la mutual, hágame el plan de emergencia del edificio, no te lo va a hacer. Si tú le dices, hágame el reglamento de orden de higiene y seguridad, no te lo va a hacer. Si tú le dices, implementemos el protocolo de la ley Karim, tampoco lo van a hacer. Lo que van a hacer es darte los formatos. Porque tú te metes a la página de la H, del ISL, del IST y de la Cámara Chilena de la Construcción y están los formatos disponibles. Ahora, en términos generales, si tienes buena suerte, sí, puedes tener un buen asesor que se la juegue, pero ahí va a depender mucho del buen espíritu del asesor. Pero a mí la experiencia me dice que, y por qué no es que yo quiera hablar más de la mutual. Lo que pasa es que la mutual se gestiona desde el pago del seguro de accidentes laborales de la ley 16.144. Y lo que tú le pagas, lo que una comunidad le paga a la mutual es una mínima, es una cantidad de plata súper chiquitita, por la cual al amigo de la mutual no está ni ahí con mandar un profesional para ese lugar, entendiendo el retorno que tiene. Desafortunadamente es un vicio, así que ojo, cuidado con eso. Y segundo, hacer la observación de que la tercera figura, que está en el 211, creo que es del Código del Trabajo, habla de violencia en el tercero, de parte de terceros, pero ojo, dice ajenos a la relación laboral, ¿ya? Entonces ahí, efectivamente, tal como dice Rodrigo, no se pueden lograr sanciones, pero yo no puedo sancionar a una persona, yo no puedo sancionar a un residente por agredir a un trabajador, pero sí puedo dejar un precedente. Pero sí que está importante que las comunidades tengan el protocolo hecho. Sí, pero si hay un incumplimiento del reglamento de copropiedad, Marisol, ahí ayúdame tú, podría generarse una multa para el residente. Exacto, si el reglamento de copropiedad fija una multa por esa acción, sí se puede, por eso que es importante que lo hagamos. De hecho, yo participé el año pasado, a fines de año, en una charla del ISL y ellos mismos me explicaban dentro de esa charla que nosotros podemos incorporar en los reglamentos de copropiedad sanciones, distintos tipos de sanciones para los residentes en caso de agresión a miembros del comité, a administración, a trabajadores, porque como no son relación directa con el trabajador, ni con la administración, ni con comité, entonces están fuera del ECARIM, pero sí se puede incorporar en el reglamento. Sí, efectivamente. Ya hemos tocado la quinta clave, que la seguridad en el trabajo. Va a ser muy importante las medidas de seguridad dentro de una comunidad para proteger no solamente a las personas que trabajan en la comunidad, sino también a los residentes y a los visitantes de la comunidad. Va a ser muy importante respecto a los trabajadores de una comunidad tener al día los elementos de protección personal, ¿no es cierto? Y las charlas de riesgos laborales va a ser muy importante, dependiendo de la función que cumpla cada uno de los colaboradores dentro de una comunidad, y también de que los colaboradores tengan claro que hay un reglamento interno, si es que lo hay, y cuáles son sus derechos y obligaciones respecto a la convivencia interna dentro de la comunidad. ¿Ya? Muy importante. Oye, Rodrigo, tengo una consulta. Entre el reglamento interno y el descriptor de cargo, ¿qué nivel de amarre tiene con el trabajador? Porque a mí me dijeron que, como tengo pocos trabajadores, podía ser un descriptor de cargo que era como un reglamento interno chico para el trabajador. Sí, buena pregunta. Fíjate que uno de los requisitos que establece el 154 del Código del Trabajo, del ABC o de los requisitos o los elementos esenciales que tiene que tener un reglamento interno, tiene que venir un descriptor de cargo. Al final, en el anexo del reglamento interno, tiene que venir un descriptor de cargo. Es conveniente hacerlo. Ojo, que hay inspecciones del trabajo, por ejemplo, San Antonio, Viña del Mar, Valparaíso, Vitacura, Puente Alto, Ñuñoa, que pasan multa por esas cosas. O sea, ¿Por no tenerlo o por tenerlo? Por no tenerlo, por no tener el descriptor de cargos como un apéndice en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, Marisol. Bien.
O sea, la pregunta ¿es obligatorio? Sí, claro, tienes que tenerlo, porque el 154, dentro de los requisitos que tiene que contener el reglamento interno, viene el tema del descriptor de cargo y Pero hay eso que... aplica para más de 100 trabajadores. Ojo, no es para todos no es para todas las organizaciones. Si tienes de trabajadores no tienes que ponerlo. Estoy de acuerdo, Domingo, pero otra cosa es con guitarra. O sea, una cosa es lo que nosotros teorizamos acá y otra cosa es el criterio del fiscalizador al momento que cuando te va a fiscalizar. ¿Ya? No nos podemos hacer cargo de la decisión que al final Marisol, Domingo y a todos los presentes va a tomar el fiscalizador en el caso a caso. Pero basta con el descriptor de cargo en el caso de que yo tenga menos de 5 trabajadores. Tienes que tener el descriptor de cargo. Por lo menos. Tienes que tenerlo. Perfecto. Lo que pasa es que no hay que confundir con el descriptor de cargo en el reglamento interno versus en el contrato. En el contrato debiera estar para todo evento, pero en el reglamento interno aplica, dice el Código del Trabajo, cuando tienes más de 100 trabajadores. Ahí sí que se hace obligatorio para efectos del reglamento interno, que no es lo mismo que la figura del contrato. Ya. Luis tiene algo que aportar. Sí, bueno, dos cosas. Un poco Marisol, apoyando lo que decía Marisol, cuando nosotros como administradores tengamos problemas con residentes o terceros, tanto por ley Karina o Broto, acuérdense que están los juzgados de policía local. ¿Ya? Efectivamente. En este caso, ahí sí se pueden buscar acciones civiles o reparatorias, ¿ya? O ahí te van a recomendar que vaya a hacer una acción civil directamente, ¿ya? Sí, y además tenemos, sí o sí tenemos la parte de salud de la ley Karim. Exactamente, entonces tampoco olvidarlo por ese lado, porque no es que la gente puede llegar a hacer lo que quiera, si al final existe una ley que establece las labores y los roles del administrador y ampara por otro lado los roles y las labores del administrador. Entonces no hay que olvidarse de eso, no es que tú estés desamparado, que nadie te va a proteger, no, existe. Uno es el juzgado de policía local, los otros son las policías, pero por eso siempre es importante resguardarse y como decía, y un poco para aportar lo que decía Marisol, siempre por escrito, todo tiene que contar por escrito, y es importante que si uno va a hacer alguna modificación, esté en el reglamento interno, esté en el reglamento de copropiedad, o sea, me refiero al reglamento interno de la comunidad. Y para el colega que estaba hablando que había tenido mala experiencia con la H, pucha, yo la verdad no he tenido mala experiencia, yo he trabajado con varias de distintos lados, pero generalmente siempre hay que ver las claves y uno solicita a través de las páginas al quien es tu asesor y tú puedes agendarle una reunión. Obviamente no te va a redactar él mismo los reglamentos, te va a dar el lineamiento para revisar, de hecho te va a dar las pautas. Te dan las pautas de que las cosas que tienes que hacer, las cosas que tienes que modificar y las cosas que tienes que adecuar. Ellos te las dan. O sea, yo he tenido súper buena experiencia, tanto con la H, con el ISL y con la Mutual. En todas las veces que lo hemos solicitado, y de hecho el proceso es ingresar a la página, tener tu clave, solicitar una reunión con tu asesor. Y en un plazo de 48 horas te contactan. Y podéis llevarnos las veces que tú queráis. Es lo que dice la página. Esa ha sido mi experiencia personal. Por eso yo le decía que a lo mejor también a la gente que no tiene cómo pagar un asesor, puede ir por ahí, obviamente no te van a hacer toda la pega, pero sí te van a darte todas las directrices, las cuales tú puedes amoldar todos los reglamentos que ya están arriba en cada una de las páginas. Eso. Tuviste buena suerte, Luis, porque yo también tuve una mala experiencia, o sea, no mala, sino que también me derivaron a descargar el modelo que tenían en la página, nada más. No, pero por eso, que tú, no sé, yo en la página de la Mutual y en la página de la H, yo pongo reunirme con mi asesor y en 48 horas ellos me llaman por teléfono y agendamos una reunión. Es que yo hablé con el asesor y el asesor me dijo, mira, en la página teníamos los descargables, ahí búscalo. Qué mala. Igual pues, ahí, como en todo trabajo, si hacen mal la pega, pónganle una nota negativa, si uno puede, ahí después te dice, evalúa a tu asesor. A lo mejor por la página uno puede evaluarlo, si le habla directo no resulta. Rodrigo, por favor, avancemos. Sí, la última clave es la fiscalización y defensa en comparendo. Esto ocurre todos los días. Tips frente a una fiscalización, lo primero, si usted tiene indicios de que le pueden ir a fiscalizar a una comunidad,
hacer levantamiento seguido de la documentación laboral, registro de asistencia, reglamento interno, si es que hay, finiquito, despido, el tema de los descansos, la colación, el tema de las funciones, los contratos de trabajo, los anexos, y tener todo actualizado, y tips frente a un comparendo lo mismo. El acta de citación a un comparendo va a venir con todo el listado de documentos que usted tiene que llevar a esa citación, a fiscalización, y la idea es que lleve todo o trate de llevar lo máximo posible para así evitar una multa. Eso, Marisol, esas son las claves laborales. Y sale bien caro no presentar la documentación, Rodrigo, porque a mí me tocó que están cobrando por, así, descontando de la cuenta de la comunidad por la administración anterior de que no presentó la documentación. Le pidieron que presentara la documentación y no la presentó. Y como no presentó, perdió el caso. Y son como 2 millones de multas. Efectivamente, y el tema es que ahí tú entras a pelear con un ente, con un servicio administrativo. Entonces, no es tan sencillo poder dejar sin efecto una multa o rebajarla. Exacto. Eso, muchas gracias, Marisol. Esas fueron las claves laborales. ¿Tienen alguna consulta por ahí? ¿Alguien se le quedó algo en el tintero? Acuérdense de implementar el decreto 44 porque están fiscalizando pesado y hay que tener la matriz, hay que tener la política, hay que tener los procedimientos, hay que tener todo eso. Ojo, están fiscalizando pesado. Yo ya tengo a 6 condominios forrados por todos lados, pero forrados me refiero con el sistema de gestión armado. Pero los viejos de la ADT andan a la que te salta con eso. O sea, llegan y te dicen, oiga, resulta que a Juanito Pérez le saltó cloro en el ojo porque estaba escobillando los tachos. ¿Y dónde está su matriz de riesgo? ¿Y dónde está su procedimiento? ¿Y dónde está su EPP? Y ya quedaste sepultado. No. Así que, ojo, atento ahí. Gracias, Domingo. Rosa, ¿tiene la manita? Se me quedó algo en el tintero. Mira, tengo un trabajador que él estuvo con contrato fijo, ya para poder ver cómo se comporta en el trabajo, no me gustó. Terminó el término de contrato, ya lo llevo a la notaría, no pudo firmar porque él tiene la pensión alimenticia, que tiene que pasar dinero por la pensión alimenticia, ¿ya? Pero me dicen, vaya a la inspección del trabajo. En la inspección del trabajo voy, me dice, mientras él no pague la pensión alimenticia, no hay cómo firmar el contrato, el finiquito. Y quedamos en eso. Ahora, ¿qué pasa? Que me llega una denuncia, una demanda, porque tengo que pagar, ¿cómo se llama? Por deuda de imposiciones. ¿Qué se hace en ese caso? Porque él no puede firmar, porque él no quiere firmarla, él no quiere, no, a ver, mientras él esté con un juicio de pensión alimenticia o no pase la pensión alimenticia y no esté eso regulado, no puede firmar el finiquito. ¿Es así o no? Rodrigo. Buena pregunta. Lo que pasa es que en el finiquito, uno de las cláusulas obligatorias que tiene que colocar un empleador en Chile en el finiquito es si tiene conocimiento o no tiene conocimiento de alguna demanda por pensión de alimento, y si coloca de que tiene conocimiento, tendrá que hacerle los descuentos, porque es obligatorio hacer los descuentos de la pensión de alimento, del finiquito. Claro. Y si no tenía el conocimiento, pero a la hora del finiquito le salta. O si la deuda es mayor a lo del finiquito. Ese finiquito se va a pagar la deuda Efectivamente, le van a tener el finiquito. Hay que decir, sigue en la práctica el fiscalizador de la inspección del trabajo o el notario se van a fijar mucho en eso, en la declaración de si hay deuda por pensión de alimentos y en el caso de que el empleador sabía o no sabía. Pero supongamos que no sabía y que salta al momento de la firma del finiquito. Claro, yo ignoraba ese tema. Y me sorprendió porque... ¿Qué pasa con eso? Ese pago
Claro. ¿No puede hacer ese finiquito o tiene que firmar el finiquito y ese pago se va a pagar la pensión de alimentos? Claro, efectivamente, se va a pagar la pensión de alimentos. Tiene que ratificar el finiquito y tiene que pagarse la pensión de alimentos. Ya, o sea, no se paga directamente a él, sino que se va a pagar la deuda de alimentos. Claro, se retiene, es una retención judicial. Hay una sentencia de juzgado de familia que dice que le tienen que retener tanta cantidad de plata. O sea, que el trabajador tiene que sí o sí firmar ese finiquito. No, claro. la notaría no lo aceptó. Entonces tiene que ser la dirección del trabajo. Tampoco. Efectivamente. Por eso hay que ver caso a caso, porque los criterios son distintos. Si yo te digo que el notario de Providencia, te pongo un ejemplo, el notario de Providencia de Pedro Valdivia, no me acuerdo el nombre del notario, pero tú vayas a esa notaría, que está siempre llena, en las torres de Antonio Vara, no de Antonio Vara, sino de Carlos Antunes. Luis Rodríguez, Burr. Claro, eso, el colega Rodríguez, claro, tú vas para allá, y lo primero que te van a pedir, oiga, trajo la declaración jurada de la pensión de alimentos, trajo las cotizaciones provisionales al día, eso es lo primero que te van a preguntar. En cambio, tú vas a varias notarías del centro, no voy a dar nombre. Sí, le firman, me dijo, según el trabajador, le firmaban todo lo que no llevaba. Hacen vista gorda y pasó el finiquito nomás. Sí, ¿y el problema es que hay que entender de que cuando hay una sentencia por un juzgado de familia que decreta que hay una retención judicial, una condena por pensión de alimentos, ¿no es cierto? Sí. La ley de pensión de alimentos establece claramente de que es obligatorio para el empleador descontar. Claro, ese es el riesgo. ¿Y ese descuento se va a pagar a una cuenta en especial que el trabajador tiene que informar? Claro, efectivamente, tiene que informar y eso se va esa plata en la práctica se va a ir a la cuenta corriente del tribunal de familia para que la demandante en ese caso pueda disponer de la plata. O sea, Rosa, tienes una vía para poder solucionar. Sí. Pregunta en la notaría si puede dejarlo en disponible para cobro. O sea, tú tienes tu obligación es dejar el finiquito disponible para cobro. O sea, que el trabajador lo cobre o no lo cobre, ya es un problema de él, tú lo dejas establecido, deja el finiquito, lo sube al ADT, que si el trabajador no lo quiere firmar, para que pueda presentar las pruebas para que no te sigan cobrando ¿cuánto se llaman los gastos previsionales? Tiene que haber, le van a pedir disculpe al administrador que intervino. No sé, ¿sí? si me dice su nombre, va a ser mucho mejor, lo voy a poder personalizar. Al otro administrador que habló, Luis. Sí, para ayudar un poco el argumento de Luis y ayudarlo a ustedes, porque acuérdense que aquí no estamos del lado de los trabajadores, aquí estamos del lado de la empresa, del empleador. Entonces, para evitar las perniciosas consecuencias legales que significa de que usted sabía de la retención, pero usted no hizo ninguna declaración jurada, y después eventualmente lo podrían perseguir a usted por el pago, como empleador, porque esa es la realidad. La ley lo establece, digamos, la ley de pensión de alimentos. Es mejor hacer la declaración jurada de que efectivamente usted tenía conocimiento, o que no tenía conocimiento, pero que haya una declaración jurada, a eso voy. Sí, no, obviamente estamos de la base de que se redactó correctamente el finiquito. Claro. Por eso bajen de la dirección del trabajo los formatos de finiquito, ahí están las cláusulas, la cláusula de pensión de alimentos. ¿Ya? Sí, viene dentro de la cláusula del finiquito viene la cláusula. La cláusula para que no tengan que hacer un segundo documento, aparte, sino que en el mismo finiquito ustedes ponen la cláusula de pensión de alimentos y se ahorra todo este problema. Y en este caso que el trabajador no quiera firmar el finiquito, ustedes lo ponen a disposición, esperan un tiempo, o también pueden pedir a la dirección del trabajo disponer el finiquito a una cuenta que ustedes sea conocida del trabajador. Eso. Esa cláusula es obligatoria. Es obligatoria. Es obligatoria. Si no la tiene, no sirve. Tiene que tenerla. Está mal redactado el finiquito. Tiene que haber una declaración si tuvo conocimiento o no tuvo conocimiento usted de la demanda de pensión de alimentos, de la retención, digamos. Rodrigo.
Rodrigo, no hay que olvidar nunca que el Código Civil es preclaro que dice que la ley se presume conocida y nadie podrá alegar ignorancia a la ley. Entonces, sería una muy mala idea que un administrador quisiera sacarse el pillo y decir, ah, no, porque no voy a una notaría donde no me lo pidan. Es una mala idea. No estoy diciendo que alguien aquí quiera hacerlo, estoy haciendo simplemente la reflexión. Y decir, no, sabéis que para que el viejito cobre el finiquito, porque tal como acabas de decir tú, la ley después puede perseguir a la comunidad. Y va a decir, no, exacto. Exacto, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahí el administrador de tripas corazón y cuál es su obligación? Proteger a la comunidad y ceñirse a la ley. Lo que no nos tiene que doler y que le duele a mucha gente, y lo digo yo como prevencionista y lo pasa a los administradores y a todo el mundo que tiene que hacer cumplir una norma legal, empiezan a interferir en una serie de buenismos y ahí uno tiene que ser súper frío y decir, viejo, lo siento, pero la ley dice esto y yo me agarro de la ley y no estoy ni a favor tuyo, ni a favor de él, ni a favor de nadie. Yo solamente hago lo que tengo que hacer en base a lo que dicta la ley. Y viendo la conversación. Y te olvidáis de todos los cachos. Claro, claro que sí. Sí, absolutamente. Oye, Carlos, ahí le compartí en el chat la cláusula, para que sea que alguien la quiera. Muchas gracias. No convendría en este caso, Rodrigo, cuando uno va a contratar a la persona, hacer un documento aparte o en el mismo documento cuando uno contrata indicando si tiene deudas, por ejemplo, de pensión de alimento u otras cosas, para tener al tanto, uno estar al tanto de eso y anualmente irlo renovando también, que nuevamente me lo firme porque puede surgir la deuda posteriormente también. Sí, Carlos, es una buena solución. Eso igual hay un buen tema puso Carlos, porque pasa en las comunidades que a veces la gente nunca va a las mediaciones y puede que le hayan puesto juicio por actualización de pensión de alimentos o cambió el sueldo mínimo que también actualiza la pensión y no van a las mediaciones o no van a hacer las actualizaciones y después le llega una cuenta o los llegan a buscar. Llanamente lo llegan a buscar al trabajo, lo llegan a buscar por deuda de pensión de alimentos porque no han ido a actualizar las pensiones y eso pasa mucho, yo lo he vivido. Muy frecuente. Y ojo que ahí no hay nada que hacer, ahí lo pescan y se lo llevan. Y ahí si tú estás administrador y no tenés reemplazo o de nada, te va a quedar botada la comunidad. Rodrigo, confírmame, yo entiendo que los tribunales tienen... para hacer algunos cobros tienen la atribución, no sé si pasa con un juzgado de familia, pero sí tienen la atribución, y aclárame tú si estoy equivocado, de, entre comillas, embargar la cuenta de la comunidad. Sí, eventualmente lo pueden hacer y habrá que, como te digo, por regla general sí, pero hay que ver el caso a caso, porque si no, por regla general sí, pero hay que ver el caso a caso, porque cada caso es distinto. Y pueden embargar bajo el monto que le corresponde al trabajador, no toda la deuda que tenga el trabajador porque... Siempre hay dos excepciones ahí, son dos casos puntuales. Cuando el empleador le retuvo al trabajador y no enteró los pagos, o el trabajador, o sea, hizo descuento por AFC o por alguna otra situación, tú tienes que devolver. Son los únicos dos casos, pero el resto no, porque es una responsabilidad de tercero. ¿Ya? Son los únicos dos casos que yo he visto, pero siempre cuando tiene que ver con una negligencia del empleador por no pagar las cuentas que correspondan, cuando le ha hecho la retención al trabajador. Lo que es peor, incluso yo podría decir, oye, ¿sabéis que aquí el administrador ni siquiera hizo bien la pega? Porque la obligación del administrador era averiguar, y aquí caemos en el tema de las competencias, el administrador está obligado a saber ese tipo de antecedentes del trabajador. Entonces, si mañana se produce eso, perfectamente el comité podría decir, oiga, pero ¿sabe qué? Este cachito, esto que nos están cobrando a nosotros, es culpa del administrador, que debiendo haber sabido esto, no lo hizo. Entonces, ¿sabéis qué? El que se tiene que ir para la casa es el administrador, porque él fue el que no hizo la pega
que debía haber hecho en su condición de representante nuestro para los efectos como empleado. Sí, pero siempre y cuando estén notificados, el resto ya parte de la vida personal de las personas, tú no podés meterte ahí, o sea, porque vamos de nuevamente a lo que al principio, y al principio original de los contratos de trabajo son consensuales, y lo que acabo de decir son de buena fe, o sea, el trabajador entrega todos los datos posibles, entonces, si tú no te estás por enterado, no tienes cómo, y no tienes tampoco obligación de ir a perseguir esos datos, ¿entiendes? ¿No? Por eso es que Pero podría... Por eso es que es importante que en el contrato de trabajo esté la nota que diga que el trabajador no informa ninguna deuda de pensión de alimentos, y en los anexos posteriores también incorporar esa nota de que no se todo lo que abunda nos sobra, pero eventualmente también podéis poner la cláusula de decir que toda la información que entregó es fidedigna y que es la información que tú tienes, ya sea dirección o un montón de cosas más, que tú no tienes por qué ser investigador privado para corroborar que es cierta. Por eso, porque son consensuales, son de la buena fe, y es lo que acabamos de decir. Eso. Yo creo que está... ¿Alguna otra consulta? Parece que estamos más que claros con lo que ya... Bueno, tienen cualquier duda que tengan, podemos tener una reunión, no tengo ningún problema de bajada de casos particulares, así que te quiero agradecer, Marisol, la oportunidad. No, gracias a ti por el tiempo, y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, Rodrigo es miembro del grupo de administradores y proveedores, así que ahí lo pueden encontrar, así que estamos disponibles, ¿o no? Por supuesto, así que te agradezco mucho, Marisol. Te mando un gran abrazo, le mando un gran abrazo a todos los asistentes, que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos por participar, y gracias, Rodrigo. Don Rodrigo, disculpe, ¿cuál es su apellido? Mardones. Mardones, ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno. Vamos a tener una próxima charla en la próxima semana, muy interesante también, así que estén atentos. Chao, chao. Chao, chao, que estés bien, Marisol, gracias.